Sean bienvenidos y bienvenidas a conocer a la guardiana de los derechos fundamentales y la democracia, la Corte Constitucional de Colombia. La creación de la Corte Constitucional no fue un debate pacífico. Dividió la Asamblea Nacional Constituyente en dos bloques muy fuertes. Un bloque que apoyaba la propuesta del gobierno del presidente César Gaviria, liderada además por su ministro de gobierno de entonces, el doctor Humberto de la Calle Lombana, proponía una corte que concentraba completamente el control de constitucionalidad en una corte especializada y sacaba de la competencia de 81 años que había tenido la Corte Suprema. Finalmente se impuso la decisión de crear la Corte Constitucional, pero sí realmente hubo desde el comienzo, el arranque de la Corte por eso fue difícil, porque tenía en contra un gran sector de la población, un gran sector de la academia y un gran sector de los políticos que veían muy peligroso que hubiera dos cortes. Los primeros magistrados fueron solamente 7, era una corte transitoria que debía ir hasta el 1 de marzo de 1993 y además de esto la elección era por el presidente de la República, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación. Estos magistrados contaban apenas con 2 magistrados auxiliares y 3 auxiliares judiciales. Eran 6 personas las que formaban los despachos. Multipliquen por 7, eran 42 personas. Yo en la Secretaría tenía 6 personas, en la Relatoría había 4 personas. Si alcanzábamos de un poco más de los 68 o 70 personas en la Corte. Sin embargo, teníamos biblioteca propia, teníamos archivo propio, teníamos Relatoría y la Secretaría General. Las primeras sentencias de la Corte pues no te dejaban de tener cierta novedad. Entonces uno ve, si uno puede examinar las primeras sentencias de la Corte, hay muchas citas del Tribunal Español Constitucional, igualmente del Tribunal de la Corte Constitucional Alemana, porque obviamente había muchas instituciones nuevas, teníamos bastantes instituciones nuevas, y esa implicación con la jurisprudencia de la Corte Suprema fue meses después. En eso fue el líder, el doctor Alejandro Martínez Caballero, quien contaba con el magistrado Óscar Dueñas, quien había sido relator de la Corte Suprema. Entonces vamos a ver cómo poco se va integrando las citas de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cada vez que hay algún tipo de propuesta de acabar con la Corte Constitucional o de reformarla, los mismos ciudadanos son los que reaccionan para defenderla. Yo creo que ese es el gran legado, acercar a los ciudadanos a las autoridades y creer en el Estado, creer que sí puede pasar y que sí, eso que está escrito en la Constitución puede ser realidad. La primera mujer que ejerció la magistratura en la Corte Constitucional no fue elegida por el Senado, fue nombrada y designada en encargo del magistrado titular Jorge Arango Mejía y esta fue la doctora Carmenza Izaza. Las instituciones permanecen, las personas somos pasajeras y independientemente de las personas que han sido magistrados de la Corte Constitucional es una gran institución. Es una institución que se ha mantenido por los fueros de eso, de lo que es el mandato del artículo 241 de la Constitución, de ser la guardiana suprema de los derechos fundamentales y además la guardiana del texto constitucional. No tengan duda que todos y cada uno de sus magistrados trabajan por defender cada uno de los artículos transitorios y permanentes de la Constitución. Que todos los he visto trabajar sin descanso por tratar de desentrañar lo que quiso el constituyente, por adaptarse al tiempo. A decir verdad, esta solicitud de la Corte no es nueva. Con todo, para la efectividad de los derechos fundamentales de los colombianos es altamente preocupante y sintomático. La Corte Constitucional es una rama de la justicia la cual vela porque las normas, las leyes de la Constitución se cumplan en su totalidad. Una de las altas cortes de la rama judicial, la Administración de Justicia en Colombia, encargada de la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, resolviendo en última instancia
las tutelas que sean seleccionadas por ella para su revisión y pues, posterior emisión de jurisprudencia en materia relacionada con derechos fundamentales y la salvaguarda de la Constitución Nacional. Y la Corte Constitucional también se encarga de defender los derechos de cada persona. La tutela es un mecanismo para hacer valer los derechos de la ciudadanía y tiene también como última instancia de revisión la Corte. Y la Corte Constitucional son las que revisan las reformas que aprueba el Congreso para ver si son válidas, si son aptas para que sean aceptadas y no estén en contra de la misma Constitución. La Constitución Política de 1991 le prometió al pueblo colombiano que iba a tener una corporación judicial encargada de guardar la integridad y la supremacía de este pacto de normas fundamentales. Y fue así, durante 3 décadas, la Corte Constitucional ha sido protectora fiel de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con un recorrido histórico conoceremos su legado, sus decisiones y el papel valeroso de sus servidores y servidoras judiciales en 30 años de actividad judicial. Ese deber específico de protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos de la República, pero atendidas las particularidades y la especificidad del caso. La Corte Constitucional es una institución judicial integrada por 9 magistrados o magistradas nombrados por el Senado de la República. A través de los años, quienes la han conformado han engrandecido la labor de ser juez en Colombia. Seguir pensando en una democracia puramente formal y aparente. Así, la Corte fue instalada el 17 de febrero de 1992 por el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En sus primeros años, la Corte vivió una etapa de transición y desde 1993 a 2000 de profundización e identificación. Esta generación se vio ante el desafío de profundizar el sentido y el fundamento de las normas constitucionales para darles una base más sólida. Estas 2 cortes le imprimieron un estilo a la jurisprudencia caracterizado por el lenguaje claro y en ocasiones estéticamente admirable, y por una manera de argumentar generalmente accesible a los no abogados. La Corte declara exequible el decreto en virtud del cual se levanta el estado de conmoción y se prorroga la vigencia de algunas medidas de orden público que había tomado el gobierno en función de las facultades que le confiere la conmoción interior y que ya la Corte en su momento había avalado como constitucionales. Durante los primeros 10 años de vida de la Corte Constitucional se profirieron grandes sentencias que han hecho que el país hoy tenga un profundo respeto por la labor de la Corte. Estas son las sentencias más destacadas y sus ejes temáticos de la primera década de la Corte Constitucional. Define el concepto del Estado Social de Derecho. Reconocimiento de la libertad de cultos. La tutela es procedente para garantizar derechos colectivos. Despenalización de la dosis personal. Bloque de constitucionalidad, derecho internacional humanitario en el derecho interno. Respeto de la dignidad humana a los adultos mayores. Protección de derechos de personas con VIH discriminadas. Se debe garantizar la consulta previa a comunidades indígenas. Eutanasia en casos de enfermedades terminales. Protección a la población privada de la libertad. Prohibición de sanciones disciplinarias de docentes basadas en su orientación sexual. El embarazo de una estudiante no puede limitar su derecho a la educación.
efectividad en la participación política de las mujeres. Esta sentencia fue muy importante porque el mundo entero gritaba protección a los derechos humanos frente a una pandemia universal que era el VIH y el SIDA, el estigma y la discriminación. La Corte Constitucional rompe una conciliación hecha en un juzgado laboral al evidenciar que el acuerdo conciliatorio violaba derechos fundamentales. Este es el caso de un chico joven que trabajaba en la cocina de un famoso club de Bogotá que se llamaba el Gong Club. Y fue al consultorio del médico, le expuso su condición y cuando el médico se enteró, violando su ética, le dijo, mire, usted tiene que decirle a las directivas del club de su condición. El chico no lo hace, pero el médico sí lo hace. Y la junta directiva dijo, no podemos permitir que tengamos un cocinero con SIDA en el club. Con esta sentencia empieza un camino de la Corte Constitucional para protección de derechos de personas viviendo con VIH. Las personas viviendo con VIH encuentran en la Corte Constitucional a través de sus fallos una entidad garante de sus derechos que protege claramente no solo su derecho a la vida, sino el acceso al trabajo y demás condiciones en dignidad por su condición de ser seres humanos, pero además por su condición de vivir con VIH. Que ellas ya reconocen, digamos, que son sujetas de derecho, que hay una vía y sobre todo que encuentran en la Corte una entidad que es garante, digamos, ante todo este tema de vulnerabilidad de múltiples derechos, que hay alguien que está, digamos, a favor, pero además del lado de la justicia y se reconocen, digamos, como todos o se tutelan sus derechos. Las sentencias de la Corte han sido fantásticas porque nos han dado un derrotero, han sido una interpretación que ha permitido espacios de garantía con los cuales se han ajustado las instituciones y se han ajustado los procedimientos en todo el país. La acción de tutela, y no solamente la tutela, sino la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sido un bálsamo social y jurídico. Nos ha permitido creer en la justicia en Colombia. A partir de las pruebas decretadas en tutelas individuales, en el caso de Modelo y de Bellavista, de inspecciones judiciales que se decretaron y se practicaron, fuimos notificados de un infierno humano, de un caos, de un fracaso de lo público, del aparato público, para que sea el Estado el que, como sujeto obligado de responder por los internos, no se hubiese convertido, como en efecto se había convertido, en un generador de violaciones masivas a los derechos humanos. Una situación extrema de hacinamiento carcelario, los internos convertidos en cosas, una cosificación, una vulneración de su dignidad, una falencia del Estado social de derecho frente a unos imperativos y unos deberes que eran correlativos a esos derechos fundamentales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido altamente eficaz en un grupo de derechos que se refieren fundamentalmente a las garantías procesales, sustanciales de las personas privadas de la libertad frente a la administración penitenciaria. Entonces ha reducido la arbitrariedad que existía en el sistema penitenciario y carcelario colombiano en materia, por ejemplo, de sanciones, de traslados, de la vida interna y del gobierno de las prisiones. También ha avanzado significativamente la Corte en la adopción de enfoques diferenciales en el tratamiento penitenciario. Enfoque de género, enfoque étnico y cultural. Ahí la jurisprudencia de la Corte ha sido tremendamente eficaz en el moldeamiento de los programas y tratamientos penitenciarios dirigidos al respeto de las identidades diferenciadas. Y muy importante además que la Corte Constitucional haya creado salas de seguimiento de estas sentencias estructurales. Se trata como
lo he señalado, de sembrar la semilla constitucional, pero también la propia Corte tiene que hacerle seguimiento para que esas políticas cambien el paisaje de los derechos y sobre todo la Constitución sea relevante. Esto convierte el estado de cosas inconstitucional en un instrumento para plantear una tutela de carácter estructural, para que la Corte Constitucional también pueda darle mayor alcance, mayor poder de irradiación de la Constitución frente a estos fenómenos que evidencian y atestiguan vulnerabilidades muy grandes de los seres humanos y falencias enormes del aparato público. Ha ayudado porque ha entendido que en un país como Colombia el juez constitucional no puede simplemente limitarse al instrumento convencional de tutela de situaciones individuales y concretas, sino también de violaciones masivas de carácter estructural, donde se deben poner en marcha por parte del Ejecutivo, básicamente, políticas públicas que estén construidas a partir de la eficacia y efectividad plena de los derechos fundamentales y hacerlo en un espacio de democracia participativa, donde las voces de esas minorías se escuchen, donde esas voces permitan, gracias al vehículo del estado de cosas inconstitucional y la participación del juez constitucional, que se reflejen en un cambio radical de políticas públicas. Es también una forma de construcción de Estado. Estos desafíos no se tienen en sociedades más organizadas y más evolucionadas, se tienen en contextos como los nuestros de extrema violencia. El concordato es un tratado internacional que se celebra en el caso de Colombia, porque puede ser cualquier otro estado, pero en el caso de Colombia es el tratado celebrado entre el Estado colombiano y el Estado vaticano para regular relaciones que interesen a los dos estados. El hecho de haber salvado el voto no evita que manifieste mi total respeto a la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, hizo consideraciones de la mayor importancia sobre la libertad de culto, sobre la libertad de conciencia, sobre el carácter laico del Estado colombiano. Declaró inexequibles normas que establecían exclusividad a favor de la Iglesia Católica en muchos aspectos y que limitaban la autonomía o la independencia también del Estado colombiano. Uno podría decir que eso es propio de todo tratado internacional, pero es que la Constitución del 91 sí fue una constitución claramente laica, una constitución que aunque invocó, como lo dice el preámbulo de la misma Carta Política, la protección de Dios, sin embargo ya no es una constitución que consagre una religión oficial del Estado colombiano, porque hay libertad de cultos y hay libertad de conciencia y una serie de prerrogativas que tienen todas las religiones o inclusive aquellos que no profesan ninguna religión. Es muy importante porque permite que todos los cultos, todos los credos, todas las condiciones de fe sean iguales ante la ley. Pero también fue un abrebocas para establecer luego en el año 1994 la ley estatutaria, la ley 133, que permitió el acceso a ese derecho. Inclusive ha trascendido a la estructura misma del Estado, que nos permite hoy en el Ministerio del Interior tener una dirección de asuntos religiosos y ha trascendido también a las regiones. Ha permitido inclusive un encuentro de comunidades de todas las religiones, siendo un elemento fundamental de inclusión y de paz para nuestro país. Anteriormente había una discriminación muy fuerte, porque aquel culto que no fuera perteneciente a la religión católica, que era como el culto confesional del Estado, pues obviamente no era bien visto o era simplemente no tenido en cuenta, inclusive para nuestros niños, nuestros jóvenes en los colegios, era un tema discriminatorio muy fuerte, era señal de burla, de rechazo. Eso hay que reconocerlo, que el avance en libertad religiosa ha sido importante en Colombia
que esa decisión de inexequibilidad que dio la Corte Constitucional en 1993 obviamente ha servido para facilitar el acceso al derecho de libertad religiosa en Colombia. Ya en el año 2000 y hasta inicios de 2009, la Corte vivió una etapa caracterizada por la tecnificación de la jurisprudencia. Estuvo integrada en su mayoría por juristas y académicos que habían dedicado parte de su trayectoria a la investigación, a la escritura de tratados o manuales de derecho y cuya función consistió en refinar metodológica, conceptual y doctrinalmente los aportes hechos por sus predecesores. En la llegada de los 20 años de la Corte recordamos sentencias que fueron trascendentales y que viven en la memoria del pueblo colombiano. Sentencias más destacadas y sus ejes temáticos de la segunda década. Se define la naturaleza jurídica de la dignidad humana. Se desarrolla la figura de la sustitución de la Constitución. Protección a la integridad étnica de los pueblos indígenas. Protección a víctimas de desplazamiento forzado. Despenalización del aborto en 3 causales. Control constitucional a la ley de justicia y paz. Protección de la libertad religiosa de personas privadas de la libertad. Acceso y derecho a la educación inclusiva. Unión marital de hecho para parejas del mismo sexo. Protección a la libertad de expresión de medios de comunicación. La salud como un derecho fundamental autónomo. Derecho a la igualdad de las personas de talla baja. Inconstitucionalidad de la segunda reelección presidencial. En esa sentencia, la Corte Constitucional analizó todo el procedimiento que se dirigía a hacer una reforma constitucional mediante la figura del referendo, que tenía como propuesta habilitar una nueva reelección, una posibilidad de una reelección a quien en ese momento estaba de presidente. La Corte Constitucional lo que revisó fue un estudio de los aspectos de forma y de fondo. Y además, en la Corte Constitucional se hizo un análisis adicional que fue el análisis de sustitución de la Constitución. Si el contenido, si la posibilidad de hacer una segunda reelección presidencial podía afectar la esencia de la Constitución, que fue un análisis que es el análisis del juicio de sustitución, que también se consideró que este tipo de reformas la vulneraba. La Corte Constitucional es el último bastión en la preservación de la institucionalidad del país. La Corte Constitucional es en la mayor parte de las principales decisiones de política, de las relaciones de poder, quien dice la última palabra. Pero no basta con tener esa función y esa competencia, sino la de ejercerla, la de ser capaz de decirle no a las distintas manifestaciones de poder a través de las leyes y a través de las reformas constitucionales. Sin duda alguna, por el contexto, por la popularidad del presidente, por la situación política que se daba en ese momento, pues sin duda alguno tuvo un gran impacto y quedó de manifiesto que independientemente de quién sea el gobernante y independientemente de las aspiraciones populares que puedan existir en un momento dado, la preservación de la Constitución tiene que ser la última ratio, la última criterio a decidir en el ordenamiento colombiano. Bueno, no la última, la primera, para decirlo de una manera más concreta. Este fallo de la sentencia 641 del 2010 es uno de los más importantes de la Corte Constitucional porque yo creo que evitó una desestabilización muy profunda del Estado de Derecho si admitía una segunda reelección. Era un tema riesgoso, pero la Corte yo creo que entendió y magistrados que la integran, fue una votación amplia, pero no unánime, pero magistrados que la integran entendieron que ahí se jugaba un pilar esencial de la democracia y el Estado de Derecho, que era
que no hubiera tal concentración de poder en el gobierno. Lo que mostró la Corte Constitucional fue su independencia con esta decisión, y por eso es tan importante proteger la independencia judicial. El entonces presidente Uribe acató la decisión y, digamos, no se rebeló contra ella ni planteó una posibilidad de una reforma constitucional por fuera de los procedimientos constitucionales, y eso creo que en ese momento mostró una gran solidez del Estado de Derecho en Colombia, a pesar de todos sus problemas. La Corte tiene muy buenas decisiones en defensa de la democracia y otras más problemáticas. Tiene muy buenas decisiones incluso con reformas constitucionales, como esta, de haber impedido una segunda reelección que los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Honduras muestra los efectos perturbadores profundos que tiene sobre el Estado de Derecho permitir reelecciones indefinidas o segundas reelecciones, y otras. Por ejemplo, en otras ha protegido la calidad deliberativa en el Congreso, es decir, ha dicho que leyes que habían sido aprobadas por componendas por fuera del Congreso, pero sin que hubiera una discusión pública en el Congreso sobre por qué se aprobaba esa ley, eran inconstitucionales por vicios de procedimiento, defendiendo ahí el principio de democracia deliberativa. En otras, por ejemplo, cuando tumbó la llamada Ley de Seguridad y Defensa, que era una ley que le daba demasiado poder al gobierno y a los militares, creando una figura que se llamaba, si no mal no recuerdo, el Poder Nacional, que tenía una enorme capacidad casi de someter a los otros poderes. También defendió la separación de poderes. O cuando tumbó, digamos, normas que restringen indebidamente derechos fundamentales para el ejercicio de la democracia, como la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, cuando tumbó la llamada tarjeta de periodista, defendiendo que, digamos, el periodismo era una profesión libre y no estaba condicionado a que las personas hubieran hecho un curso y tuvieran tarjeta. Entonces, todas esas son un conjunto de decisiones bien orientadas a preservar la democracia. Se detectó que estaba llegando con mayor frecuencia una serie de demandas por personas que eran víctimas de desplazamiento forzado, que estaban pidiendo acceso a ayuda humanitaria, acceso a salud, a educación, a vivienda, a proyectos productivos, y en donde la respuesta institucional siempre los llevaba a que los mandaban a otra institución o les decían que ese programa ya no existía. Y eso hizo pues que la Corte mirara qué era lo que estaba pasando con la política pública. Mi pueblo natal se llama Aracataca Magdalena. De ahí mi familia sufrió muchos hechos victimizantes, entre eso el desplazamiento forzado. Fuimos víctimas de asesinatos de algunos integrantes de nuestra familia. Entre otros hechos victimizantes que hemos tenido, tenemos familiares desaparecidos. Con esta sentencia han cambiado muchas cosas. Yo me atrevo a decir que sin la sentencia 25 y sin todo el seguimiento sistemático que ha hecho la Corte durante estos 17 años, habría sido imposible pensar en una ley de víctimas e incluso en la idea de que las víctimas tuvieran un lugar central en el propio acuerdo de paz. Estableció un modelo en donde fortalece el rol del juez, pero mantiene el rol del juez que hace seguimiento para la protección de los derechos, porque basado en el principio de separación de poderes, la Corte no le dice al gobierno qué es lo que tiene que hacer. La Corte le dice, hay un problema en cómo lo está haciendo, este problema es constitucional, usted tiene que resolver este problema constitucional y defina cómo. Hoy tenemos una política pública para la atención de las víctimas, gracias a esta sentencia. Por ejemplo, buena parte de la población desplazada está afiliada hoy a salud. Por ejemplo, en los presupuestos públicos se consideran cifras importantes para la atención de las víctimas. El rearme de grupos armados ilegales, hay mucho.
Creo que la sentencia T025 mejoró ostensiblemente las oportunidades y las condiciones para que las víctimas de desplazamiento forzado pudiéramos avanzar en todos nuestros temas que nos estaban afectando, y gracias a esta pues ahora tenemos digamos que ese respaldo jurisprudencial y jurídico para nosotros actuar con la seguridad de que no estamos mendigando derechos, sino que los estamos exigiendo. A la Corte llegaron muchas acciones de tutela sobre la protección del derecho a la salud. La Corte decidió acumular todas esas acciones de tutela para poder tener una visión de conjunto del problema. Y la Corte llegó a este diagnóstico: primero, hay una desigualdad entre pobres y personas con capacidad de pago. Segundo problema que encontró es que los recursos del sistema estaban siendo ahorrados, estaban siendo guardados en un fondo y no fluían hacia el sistema. En tercer lugar, la sentencia encontró que los principales interesados en el sistema de salud no tenían realmente una voz significativa, es decir, la comunidad médica no tenía mucho que decir sobre el sistema de salud y las organizaciones de pacientes tampoco tenían mucho que plantear. Entonces, por eso abrió a la participación la toma de decisiones sobre la evolución del sistema y sobre todo el plan de salud. Los resultados de la sentencia pues dan unos grandes avances para el derecho a la salud en Colombia y para proteger a los colombianos. El primer gran avance que consideramos importante es declarar un derecho fundamental en conectividad con la dignidad humana, que esto da otra magnitud para que se entendiera el derecho a la salud en Colombia y para que los gobiernos asumieran la responsabilidad de proteger este derecho. Yo resaltaría que ya no existe una discriminación entre pobres y personas con capacidad de pago en cuanto a la protección que ofrece el sistema de salud. Segundo, los recursos asignados para el sistema de salud crecieron significativamente. Todavía, por supuesto, hay dificultades en asegurar que esos recursos llegan oportunamente a algunos lugares del país o a algunas instituciones, pero hubo un incremento enorme en los recursos asignados al sistema de salud. En tercer lugar, la participación de los interesados en la fijación de prioridades en salud se volvió importante. El mismo derecho que tiene uno, muy eficiente. Es un gran avance que da para los colombianos y específicamente para los pacientes que se estaban muriendo por todas las deficiencias del sistema de salud. Como colombianos y como ciudadanos sí creemos que la Corte y la función de la Corte Constitucional ha sido importante en su formación y en su función que ha tenido, y obviamente pues la posición de magistrados que quisieron ver el mundo diferente y que Colombia estuviera a la vanguardia en derechos humanos de los países más adelantados en este tema. Después de recorrer estas 2 primeras décadas, es momento de explicar que la Corte, además de su sala plena, está conformada por sus respectivos despachos judiciales, Secretaría General, Presidencia, Coordinación Administrativa, Relatoría, Área de Sistemas, Judicantes y Oficina de Prensa, y cuenta con la colaboración permanente de respetados conjueces. La Corte reconoce así esa gran labor que han cumplido todos aquellos servidores y servidoras judiciales que han engrandecido su vida institucional. De esta manera entramos a la etapa transcurrida entre el año 2009 e inicios del 2017, conocida por sus decisiones pluralistas y contramayoritarias, así como la etapa de la sala plena actual, que se caracteriza por tener a destacados docentes y por contar con el mayor número de mujeres magistradas en su historia. De la gestión de estos reconocidos juristas, encontramos sentencias que impactaron la vida de miles de colombianos y colombianas.
Sentencias más destacadas y sus ejes temáticos de la tercera década. Matrimonio igualitario y adopción por parejas del mismo sexo. Estas sentencias tratan las siguientes temáticas: marco jurídico para la paz, plebiscito, procedimiento legislativo, blindaje jurídico del acuerdo de paz, la terminación del conflicto y la ley estatutaria de la JEP. Se define la figura de la doble conformidad, derecho a la impugnación y garantía de la doble instancia. Analizan la igualdad y la no discriminación en colegios y manuales de convivencia, así como acceso al Internet en escuelas rurales. Estas abordan el río Atrato como sujeto de derechos, la prohibición de aspersión de glifosato y la protección de páramos. Protección de derechos fundamentales a niñas y niños guayú. Inclusión de personas en condiciones de discapacidad. Estas estudian la obligación del Estado respecto a la higiene menstrual de habitantes de calle, la protección de la mujer frente a cualquier tipo de violencia, la perspectiva de género en la política tributaria y en la justicia, así como la publicación de denuncias sobre acoso. Protección a mujeres víctimas del conflicto armado. Inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Protección, asistencia y enfoque de género en la investigación del delito de trata de personas. Derecho a una muerte digna por lesiones o enfermedades graves. Reconocimiento de personería jurídica a movimientos políticos y participación de víctimas en el Congreso. Exoneración del servicio militar obligatorio a comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras. Cuando era niña, primero que todo me tocó salir desplazada por el ejército. A los días fue cuando a mí me reclutaron las FARC. Allá duré más o menos como 5 años, creo yo, y de ahí fue cuando yo quedé embarazada y me hicieron abortar. Entonces fue cuando yo me deserté y me tocó salirme por allá desplazada, prácticamente pues sin nada de lo que tenía a aventurar por acá. Las razones por la cual presenté la tutela fue porque cuando me presenté a la unidad de víctimas a declarar todo lo que me había pasado, me negaron no me dieron la oportunidad de, pues, como de escucharme, ¿sí? Como que me hicieron sentir de que lo que había dicho de pronto no había pasado. Cuando yo hice la declaración a mí me dieron como 3 meses para darme una respuesta. A los 3 meses fue cuando me llamaron y me dijeron que no. Me negaron la posibilidad de que, como que me dijeron de que había pasado un tiempo, de que no, no era víctima. Esta es la primera sentencia de la Corte Constitucional que reconoce que una mujer víctima del conflicto armado, víctima de reclutamiento forzado de violencia reproductiva al interior de un grupo armado, puede ser reconocida como víctima incluso habiendo huido o habiéndose desmovilizado del grupo armado siendo mayor de edad. Antes, si una mujer víctima de aborto forzado, de violencia sexual, de anticoncepción forzada al interior de un grupo armado, pedía a la unidad de víctimas ser reconocida como víctima y tener acceso al programa de reparaciones, le decían que la ley de víctimas era un obstáculo insalvable. Yo tengo muchos sueños y yo saber de que la Corte, me dio como esa... yo todos los días digo, gracias a eso voy a tener mejor vida, mejor estabilidad, voy a poder cumplir más mis sueños, porque son muchas cosas. Gracias a la Corte, porque yo digo, si no hubiera sido por eso, yo creo que esta fecha, no hubiera podido hacer nada, no me hubieran incluido en el registro de víctimas, nada, no hubiera tenido apoyo de nada. La Corte Constitucional ha ido haciendo como
un legado, como digamos un trazado jurisprudencial donde las personas con discapacidad se nos ha protegido como en varios frentes. Y hay otras que pues han sido un poco más conceptuales, por ejemplo, el de la sentencia C-458 de 2015, lo que dice es que no se debe decir personas impedidas, ni minusválidos, ni disminuidos, ni impedidos, sino que el término correcto es personas con discapacidad. Política. Pues educación, ha sido muy interesante toda la trayectoria de educación segregada, educación especial, educación inclusiva. Digamos que ha habido como un cambio de enfoque en el concepto. En el tema pensional ha sido muy buena para las personas con discapacidad, bien sea la pensión ajustada por edad, la pensión por invalidez, la pensión de vejez, que se reduce la edad para las personas con discapacidad. Pues la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces, incluso yo he participado en algunas sentencias, por ejemplo en la C-553 de 2011, donde ordenó que el complejo judicial de Palo Quemado fuera accesible para las personas con discapacidad, es decir, para poder ir al complejo judicial y uno revisar sus expedientes, tiene que tener accesibilidad física. Entonces la Corte Constitucional, pues en ese sentido también ha sido muy juiciosa. Los grandes cambios sociales no se dan de un día para otro, ¿no? O sea, han pasado varios años, pero sí puede uno ver la transformación que han tenido los fallos de la Corte Constitucional. Yo interpuse una acción de tutela para, creo que fue la 478 de 2003, que en esa tutela lo que pedíamos era que las tarjetas electorales vinieran impresas en braille, y así lo entendió la Corte Constitucional para poder garantizar la autonomía y la privacidad del votante. Entonces, por eso, pues ahora siempre en todas las elecciones se tiene que imprimir la tarjeta en braille para las personas ciegas que leemos braille. Los que no ven y no leen el braille pueden ir acompañados con un asistente. También la Corte permite el voto asistido, el voto con un acompañante. Ese papel transformador de la Corte Constitucional sin duda que ha sido importante, puesto que en el día a día uno puede ver reflejados los fallos de la Corte Constitucional en nuestra vida cotidiana, es decir, cuando pedimos una tarjeta en braille, cuando pedimos que no se nos discrimine a través de la ley antidiscriminación, pues realmente como que ya no es solo teórica, sino que realmente la vemos mucho más cerca a la justicia y la Corte ante los ciudadanos. La Corporación Excelencia en la Justicia auspicia una vez al año una gran cumbre que concita el interés de la corporación, esas jurisprudencias, esos fallos, esas providencias valiosísimas, que las hay por montones emitidas, proferidas por nuestra Corte Constitucional. Ha sido ese árbitro juicioso, imparcial y objetivo, que le ha impuesto condiciones de ejercicio del poder a las otras ramas que conforman el Estado colombiano, al Ejecutivo, al Legislativo, y eso nos parece que también es fundamental en un Estado social de derecho. Por eso la primera sentencia de la Corte Constitucional, la C-519 del año 19, en la cual este importante Tribunal Constitucional señaló la posibilidad de un convenio, un acuerdo para que las parejas pudieran eventualmente señalar orden distinto al que tradicionalmente confiere de los apellidos de los niños y de las niñas, tiene una gran importancia y tiene un gran mensaje. La importancia es que equilibra los derechos de la mujer como precisamente parte fundamental del grupo familiar. Pero lo segundo además es que por primera vez, como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional, sigue dotando de herramientas, de instrumentos y de derechos importantes adicionales a los que, por cierto, tiene la mujer
pero con concreción más allá de la norma en la praxis jurisprudencial. Otra de las sentencias de la Corte Constitucional de tamaña importancia es la C028 del 2019. En esa sentencia se reconocieron derechos de igualdad a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Se calcula en el país que en la actualidad existen más de 900.000 personas que cumplen esa tarea con eficiencia y con devoción. El 86% de ellas también se calcula son mujeres. La importancia que tiene esta sentencia es que equilibra esa situación que era ciertamente discriminatoria y le otorga a los trabajadores y trabajadoras domésticas exactamente el mismo derecho que coincide para las otras personas, en lo que hace específicamente de la extensión del periodo de prueba, ya no a 15 días, sino a 60. La demanda era ¿cuál? Era la protección de las niñas y niños de la comunidad wayú que estaban muriendo por desnutrición. Era tal la desprotección de toda la comunidad y hambre de todos los miembros de la familia que era inevitable enfrentar la tragedia. Era algo dramático y era además una revictimización que muchas de estas comunidades, enfrentadas a una dificultad tan grande, por esta combinación de la falta de coordinación institucional, falta de políticas, tanto locales como nacionales. La Corte avanza y la Sala toma una decisión de protección, en especial del derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua y el derecho a la salud. Corte Constitucional. La sentencia es un hito histórico para el pueblo wayú, desde el esfuerzo que se ha hecho de la Corte Constitucional para entender la problemática estructural que afecta al pueblo wayú. Y de hecho ha abierto unos caminos para que posiblemente esas soluciones puedan llegar a través de un diálogo genuino con las autoridades tradicionales del pueblo wayú afectadas por esta situación en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. Las niñas y los niños de la comunidad wayú tienen el mismo derecho a sobrevivir que los demás niños y niñas de Colombia. Y ese es el derecho que están obligados a cumplirle las autoridades y que la Corte hará todo lo posible, lo sé, para que esas niñas y niños gocen efectivamente de sus derechos. Para nosotros, como pueblo wayú, la sentencia no deja de ser la luz de esperanza que se abre en este camino, ¿ya? Porque realmente la solución al problema de los niños, como ya decimos, son soluciones a problemas que estructuralmente e históricamente vienen afectando al pueblo wayú. Por lo tanto, el tema de agua, que es fundamental, el tema de alimentación y salud, son soluciones que aún no llegan y nosotros confiamos en que teniendo la Corte Constitucional de Colombia, el máximo tribunal de Colombia, la competencia para hacerle seguimiento a esta situación, consideramos que es la única oportunidad que tiene el pueblo wayú de salir adelante en esta situación. Adicionalmente, esta tercera década está representada por un cambio estructural e integral en la Corte, la transformación y modernización tecnológica. Este proceso inició bajo la presidencia del doctor Luis Guillermo Guerrero, el cual
ha continuado durante las presidencias del doctor Linares, la doctora Ortiz, el doctor Rojas y el doctor Lizarazo. En 2020, año en que la pandemia del COVID-19 llegó a Colombia, se vivieron cambios en todas las esferas de la vida del país: sociales, políticas, económicas, culturales y, por supuesto, la Corte tendría que adaptarse de una manera vertiginosa a esta situación, pues su rol como garante de derechos no puede descansar a pesar de las vicisitudes propias de una emergencia sanitaria como la vivida por el coronavirus. Fue así como proyectos como la plataforma de envío de tutelas digitales, el expediente digital y en sí la digitalización de procesos tomaron una relevancia total y se implementaron en tiempo récord. Asimismo, la decisión de realizar sesiones de sala plena de manera virtual se tomó de manera inmediata para garantizar que la Corte pudiese continuar con su gestión y profiriendo sentencias sobre asuntos vitales para el país, como el control de constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos por el Gobierno de Emergencia Social, Económica y Ecológica. Continuando con las estadísticas y antes de finalizar este recorrido histórico de 3 décadas, es importante contarle a la ciudadanía y hacer un balance sobre nuestra gestión judicial en estos 30 años. Estas son las cifras más representativas de la gestión judicial de la Corte Constitucional en sus 30 años de labor jurisdiccional. Se han radicado más de 8.5 millones de tutelas. Antes del año 2000, en promedio se radicaban 47.000 tutelas. Luego de ello, se ha mantenido una tendencia creciente en el volumen de tutelas radicadas, estabilizándose desde el 2015 en 600.000 tutelas por año, a excepción del año 2020, que por causa de la pandemia fue un año atípico. Demandas de inconstitucionalidad, leyes más demandadas. Se han recibido más de 14.600 demandas de inconstitucionalidad. Las leyes y o normas más demandadas son el Código de Procedimiento Penal con 414 demandas, Código Penal con 404 demandas, Código Civil con 392 demandas. Decisiones de la Corte Constitucional. Se han proferido 26.900 sentencias. Del total de sentencias, el 72.5% corresponde a tutela, el 1.7% a unificación y el 25.8% a constitucionalidad. Se han proferido 635 autos que resuelven conflictos entre jurisdicciones. La Corte Constitucional cumple 30 años y en su celebración refrenda la promesa con el constituyente primario, que no es otra sino hacer realidad y darle vida desde la justicia constitucional a cada artículo de nuestro pacto de normas fundamentales. Y así, queremos que sea la misma ciudadanía, aquella que siempre buscamos el amparo de sus derechos fundamentales, quien exprese sus expectativas y deseos en los años venideros de nuestra vida y ahora futuro institucional. Yo espero que la Corte Constitucional, durante el tiempo que ha estado y en los próximos años que continúe trabajando, velando por la integridad de los derechos como de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los afro, de los niños, de la población colombiana en general, que visite nuestros territorios, que viva las realidades que se vive en cada uno de los mismos y adicional pues que estos derechos se cumplan no solamente en el territorio al que cada uno de nosotros pertenecemos, sino que sea a nivel nacional. Seguiremos así en nuestro propósito de seguir avanzando en la protección absoluta de los derechos fundamentales, de seguir defendiendo la democracia y construyendo desde el ámbito de la justicia el Estado social de derecho, de seguir protegiendo a las poblaciones vulnerables y de seguirle mostrando a las nuevas generaciones que las normas escritas en una Constitución sí pueden hacerse realidad. Crean en la Corte Constitucional, independientemente de sus miembros, independientemente de las décadas o de las épocas. Yo que he estado tanto tiempo, siempre los he visto trabajar así.
para cumplir qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que necesita Colombia. Tenemos que hacer algo con los temas. Y pues la mayoría, yo creo, de los temas, grandes temas y los grandes debates han venido a parar acá, y ellos con mucha responsabilidad, con mucha imparcialidad, con mucha independencia, con mucha valentía, defendiendo primero que todo esos principios, esos valores y esa normatividad creada ¿para quién? Pues para el pueblo colombiano. Crean lo que sí.